En esta semana escuché a una persona que dijo, de no ser por la mala suerte no tendría ningún tipo de suerte. Dije yo, bueno, qué triste. Ahora digo algo muy claro: el cristiano no cree en la suerte, el cristiano cree en Dios y la bendición de Dios. Amén. Pero simplemente me bastó escuchar eso para decir, la mayoría de la condición de las personas, hermanos, es triste, desánimo, amargura. Y yo sé que cruzamos situaciones distintas, pero Dios nos guarde y nos dé la actitud correcta en medio de las circunstancias que estamos atravesando. La mayoría somos prisioneros, hermano, pero lejos está de ser prisioneros de esperanza. Somos prisioneros de angustias, somos prisioneros de estrés, somos prisioneros de la desesperación. Y hermanos, y algunos incluso han llegado a ser prisioneros de vicios. Yo quiero que recordemos, hermano, este pasaje y que sea Dios, hermanos, que pueda escribirlo en nuestro corazón. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Mientras hacía este mensaje, recordaba cuando hablé con una persona, con una hermana, y en la plática me dijo, pues estamos muy tristes, estamos sin esperanza. Qué triste es escuchar a una persona decir, estoy sin esperanza. Recuerdo que le añadió a aquella hermana, me platicó algunos detalles, y de una manera muy triste, hermanos, me dijo, pues yo creo que solo me queda confiar en Dios, pastor. Y bajó los hombros, muy triste. Y le dije, pues si hubiera comenzado por ahí, creo que tal vez no tendría esta actitud. Yo no te estoy hablando de un cristianismo impracticable que quita los problemas, sino un gozo anclado en la persona de Jesucristo, hermanos, que es inmovible con los oleajes, con las tormentas, con las dificultades, con las pérdidas que tiene esta vida, sino que sea inmutable, porque nuestro gozo, nuestra esperanza, hermanos, no debe estar en nuestras circunstancias, porque muchas veces serán adversas. Pero nuestra esperanza, hermanos, nuestro gozo debe estar anclado en esta palabra, en sus promesas y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Debemos ser llamados prisioneros de esperanza. Y entre comillas, buenos días, hermanos, estamos en la casa de Dios. Prisioneros de esperanza. Existen diferentes clases de prisioneros. Existe un prisionero de guerra. Ese prisionero de guerra es un soldado, un piloto o un marino que es hecho prisionero por el enemigo durante o después de un conflicto, y es un prisionero de guerra. Está el prisionero de conciencia, que es una mente encarcelada con malos pensamientos, una mente reprobada. Cuando la Biblia incluso nos dice, hermanos, como creyentes, en las cosas que debemos pensar, en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Algunos lamentablemente han sido presos de los vicios. Siempre que eso falle es porque el servicio va a estar bueno. Así es que anticipamos un gran servicio y gloria a Dios, hermanos. Hay gente que es presa de los vicios con estas situaciones. Tal vez le dieron la espalda a su Dios y volvieron a los cigarros, al alcohol, a las mujeres, y presos, hermanos, en sus vicios, pensando que encontrarán esperanza o gozo para llevarse el amargo trago de que la esperanza únicamente está en Dios, hermanos, y en su Hijo Jesucristo. Tantas personas presos de sus emociones, miedos, angustias, depresiones. Y lo he dicho, hermanos, últimamente, yo sé que la bandera de un cristiano no es gozo, la bandera de un cristiano es Cristo, pero si no es el gozo, mucho menos es la amargura, hermanos. Nuestra meta es Cristo. Y en ese camino hay paz, hermanos. En ese camino hay esperanza. Y Dios nos transforme y use este pasaje tan sencillo, pero pueda ponerlo en nuestro corazón. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Existen individuos en la Biblia, y pudiera pensar en un pasaje ahí en 2 de Samuel que dice, se ha apoderado de mí la angustia. No es que el individuo se angustió, sino que la angustia se apoderó de él, y así lo dice la Biblia. Y qué triste, hermanos, que como cristianos en estos días vivamos de esa manera, que es hasta raro, hermanos, cuando alguien le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hermanos, se sorprenden.
Ya están tan acostumbrados a, pues, hermanos, Dios es bueno. Y tú das testimonio de Cristo allá afuera. Y aunque pasemos por dificultades, nuestro Dios es soberano, nuestro Dios está en el trono. Todo sigue obrando para bien. Y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Los sinónimos de prisionero es apresado, cautivo, esclavo. La Escritura dice: vuelve a la fortaleza, oh esclavo de la esperanza. En esta semana se me invitó a dar un mensaje por medio de línea a un grupo de jóvenes en Monterrey y me asignaron el tema gozo. Y recordé una historia que les platicaré, la había platicado hace tiempo. Cuando viví en San Luis Potosí, como 1 año y medio, recuerdo que cada sábado íbamos a predicar el evangelio, teníamos una ruta, pero a veces íbamos al centro y se predicaba. Y recuerdo que una ocasión ya habíamos terminado de dar el evangelio. Teníamos un poco de sed, íbamos a ir a tomar algo. Y en eso, hermanos, había un payasito a lo lejos. Ese payasito ahí en San Luis Potosí reunió un cierto grupo de personas y todos estaban riéndose, todos estaban felices. Después pasó cercano donde yo estaba, le di un folleto, le dije: Cristo te ama. Me dijo: ¿tú esperas que yo crea en Dios? Le dije: pues sí. Le dije: simplemente ve el cielo y la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Si no, dime tú quién puso ese cielo. Me dijo: yo no puedo creer en Dios cuando tengo tantos problemas con mi esposa, con mis hijos. Me siguió contando una historia a tal grado que empezó a llorar. No llorar, sino lágrimas corrieron por sus ojos. Y empezó a quitarle y a borrarle el maquillaje que traía puesto. De ahí prediqué un mensaje hace mucho tiempo, como muchas veces, hermano, este mundo trata de pintarse una sonrisa cuando su mundo está completamente quebrantado y dolido. Y es muy entendible de una persona que no conoce a Dios. Es muy entendible de una persona que no conoce las promesas de Dios. Es muy entendible de una persona cuyo dentro de él no mora el Espíritu Santo. Pero hermanos, dentro de nosotros, aunque estemos atribulados, aunque estemos angustiados, aunque el panorama sea gris, hermanos, qué peor panorama cuando Cristo murió, pero gloria a Dios que Él resucitó al tercer día. Y nosotros sí conocemos la Biblia, sí conocemos a Cristo, y el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. No te emociones, y lo peor que nos puede pasar es morir e ir al cielo, hermanos. Jesús dijo: yo he tenido para que tengas vida y la tengas en abundancia, hermanos. Vayamos a Salmos 72, 18. Salmos capítulo 72, versículo 18. Dice la Escritura, fíjense nada más qué versículo, hermanos. Bendito Jehová Dios. Hermano, ¿qué fuéramos sin Dios? ¿Qué fuéramos sin Dios? ¿Dónde estaríamos ahorita si no fuera por Dios, hermanos? Por su misericordia. Y el salmista nos dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel. Y ojo con lo que está a continuación: el único que hace maravillas. Él es el único, hermanos. Qué bendición que nuestra fe no está puesta en Alá, nuestra fe no está puesta en Buda, nuestra fe no está puesta en Mohammed, nuestra fe no está puesta en María, nuestra fe no está puesta en el Papa, nuestra fe no está puesta en un pastor. Bendito Jehová Dios, el único, hermanos, que hace maravillas. Y seríamos ingratos al decir que Dios no ha sido bueno y que Dios no ha sido fiel, porque el salmista dice: trata de enumerar las bendiciones. Y hermanos, aunque lo intentemos, hay muchas que hasta se nos va a olvidar, porque Dios es tan bueno y tan fiel, hermanos. Y siempre me gusta pensar de cuántas veces nos ha librado Dios que ni cuenta nos damos. Tal vez ahorita ibas a chocar antes de llegar a la iglesia, hermano, y su ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. El salmista no se equivocó, hermanos, el único que hace maravillas. Si tuviéramos un tiempo de testimonios para que pudieras testificar algo que ha ocurrido en esta pandemia, ¿no podrías testificar de una sola cosa buena que ha hecho Dios contigo en estos 4 meses? El único que hace maravillas.
Y después el verso 19 nos dice, bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Hermanos, Dios es el único que hace maravillas. Estamos hablando del alfa y el omega, del principio y el fin, del Cordero de Dios, del poderoso gigante, del gran alfarero, del creador y sustentador del universo, aquel que nació de una virgen, aquel que alimentó a más de 5,000 con 5 panes y 2 peces, aquel que le dijo a Lázaro ven fuera, aquel que resucitó a sí mismo al tercer día, aquel que nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito su nombre glorioso para siempre. Prisioneros de esperanza. ¿Cómo está tu ánimo, hermano? No te pregunto cómo está tu historia, hermanos, porque a lo mejor hasta nos ponemos a llorar. Te pregunto cómo está tu actitud, hermano, en estos días. ¿Acaso vamos a vivir igual que un inconverso? Una persona que desconoce las promesas del Señor, que a veces, hermano, lamentablemente, hasta uno platica allá afuera, hermanos, y una persona sin Cristo, no, pero todo va a estar bien. Fíjense, hermanos, un inconverso, una vez lo que escuché, pues la hoja del árbol no cae si no es su voluntad. Un inconverso. Y a ti ya se te olvidó, hermanos, la soberanía de nuestro Dios. ¿Por qué usamos la palabra esperanza? Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, capítulo 13, versículo 13. Este capítulo lo conocemos como la preeminencia del amor. Pero aquí hay algo muy importante en este pasaje. 1 Corintios 13 nos dice la Escritura. Y ahora permanecen, y nos habla de 3 cosas distintas: la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor. Tal vez si tuviéramos que enumerarlos, probablemente el amor sería el número 1. Probablemente la fe sería el número 2, porque sin fe es imposible agradar a Dios y ni siquiera podríamos ser salvos. Pero nunca se habla de la esperanza porque pensamos que es lo mismo que la fe. Cuando uno dice la palabra esperanza, tu mente dice fe. No. Si fuera lo mismo el texto diría, y ahora permanecen el amor y la fe. Pero la Biblia, hermanos, que contiene tanta sabiduría, nos muestra que hay una definición distinta a la fe. Permanece en la fe, la esperanza y el amor. La esperanza no es un sueño, y menos en el culto de la noche, ¿verdad? Esperemos que con la visita misionera aquellos que vengan no tengan ese sueño, hermanos, tan grato. La palabra esperanza, la definición literal es esperar con anhelo o esperar con placer. Definición de esperanza: esperar con anhelo. Tener la expectación o la expectativa de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, hermano. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿Cómo nos vemos en 5 años, hermano? Con estas circunstancias, ¿sabes cuál es ¿sabes qué es lo que la mayoría de personas diría? Pues espero que vivo. Y vaya que con la pandemia, quién sabe si uno amanezca mañana, ¿verdad, hermanos? Ya se espantaron con otros 20, ¿verdad? Y nuestro ánimo, hermano, no está por los suelos, hermano, está más enterrado que Lázaro. Pero Lázaro tuvo esperanza, hermano, por eso estoy predicando este tema. Una expectación, una confianza, anhelo. Guarda esta frase en tu corazón, hermanos. Muchos cristianos tienen fe en Dios, pero su esperanza está muerta. ¿Ves que no es lo mismo la palabra fe que la palabra esperanza? Creemos en Dios, amén, hermanos, pero no va a hacer nada conmigo. Tengo fe, mi esperanza está muerta. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Dios
Jesucristo, hermanos, gloria a Dios que Él es nuestro Salvador, amén, hermanos. Pero Él también es nuestro pastor, hermanos. ¿Tuviste la expectativa al venir hoy a la iglesia? Padre, habla mi vida, cambia mi actitud, cambia mi espíritu. Padre, dame fe. ¿Veniste con esperanza? El Señor es nuestro protector. Y creemos que Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando, hermanos. Y por eso tenemos la suficiente fe y esperanza para venir y congregarnos. Claro que hay que ser sabios, hermano, vamos a hacer un servicio tan grande. Pero hay que tener esperanza, hermanos. Él es nuestro Padre Celestial, hermanos. Él ha sido nuestro proveedor. ¿No ha sido fiel Dios, hermano, contigo? Me encanta aquel texto que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será amargado, ¿verdad? Y será levantado. ¿Por qué el cristiano no está levantado? Porque no están volviendo a la fortaleza. ¿Por qué es que tanto cristiano vive sin ánimo, hermano? Incluso amargura. El texto no solamente dice prisionero de esperanza, el texto dice volveos a la fortaleza, o prisioneros de esperanza. ¿Por qué el cristiano, hermanos, ya no tiene la expectativa de Dios va a hacer algo? No, ¿te imaginas que yo llegara a predicar sin la expectativa de que Dios haga algo? Yo estoy predicando y haciendo lo posible, pero yo sé que Dios va a hacer algo en el corazón, al menos de una persona, y va a salir distinto a la manera que entró. Y debemos tenerlo, hermanos. Pero dice, volveos a la fortaleza. Hermano, ¿estás tú cerca de este libro? En la página de la iglesia cada mes se ha publicado la lectura del mes. El día de hoy vas en el libro de Ezequiel, hermano. ¿Llevas tu lectura? Queremos tener fe, queremos tener esperanza, la actitud correcta, hermano. ¿Estás caminando con Dios? Los hermanos que ven vía internet, gloria a Dios que están viendo vía internet, pero hermano, hay algunos que no se han congregado en 4 meses. Escuché el mensaje de un pastor que decía, solamente requieren 4 servicios para que un cristiano se enfríe. Acá no son 4 servicios, son 4 meses. Volvemos a la fortaleza. Hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que le hablaste a alguien de Jesús? Queremos el resultado sin pagar el fruto. Aquí está nuestra fortaleza, hermanos, amén. Y Él nos va a dar el fruto. Qué triste es escuchar a una persona decir, pues no tengo ninguna esperanza. O es que ya perdí toda esperanza. Vayamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjense, y nos gloriamos en ¿qué? Expectativa. Dios va a hacer algo en mi vida. Esperanza. No solo tengo fe en Dios, pero tengo esperanza en Dios. Tengo la expectativa con anhelo que Dios va a hacer algo en mi vida. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ojo hermanos, en las tribulaciones. ¿Cómo es posible que una persona, el apóstol Pablo puede escribir, me glorío en las tribulaciones? Tenía la esperanza, hermanos, de saber, esa prueba tiene fecha de caducidad y todos los que aman a Dios obra para bien, y esto va a traer un bien. Y si el único bien es moldear mi carácter y hacerme a la imagen de Cristo, ¿qué mejor bien va a pasar, hermano? Que a veces personas creen que el bien es un mejor trabajo, a veces ese no es el bien. A veces el bien es moldear nuestro carácter. Pero independientemente, todo obra para bien. Y nos dice, paciencia, y la paciencia, siguiente versículo, prueba. Y la prueba, ¿qué
¿Qué produce la prueba, hermanos? Hermanos, ¿estás en alguna prueba? ¿Dónde están tus ojos esta mañana? El apóstol Pablo dice, la prueba crea esperanza. Una vez decía un predicador, cuando estás en un problema, estás en el mejor lugar para que Dios obre. Qué actitud, hermano. Y la prueba, esperanza. Siguiente versículo, y la esperanza no avergüenza. 3 veces en este pasaje nos menciona la palabra esperanza. Y está escrito juntamente con tribulaciones. Qué triste aquellos que predican, conviértete a Cristo y no va a haber problemas. Eso no está en la Biblia. Pero en la Biblia está escrito, aunque estés atribulado, mantenemos nuestra esperanza y nuestra fe en el Señor, hermano. Si tienes problemas en el hogar, sé que ya le estoy predicando a los de internet, no se preocupen, hermano. Si tienes problemas en el trabajo, sé que le estoy predicando, no se preocupen, hermanos. No, ten la expectativa de que Dios puede hacer algo. ¿O que acaso Dios no puede? ¿Qué no es el Todopoderoso, hermanos? El apóstol Pablo, hermanos, por predicar el evangelio, es llevado a la cárcel. Y en la cárcel dice la Biblia, a medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor. ¿Qué hiciste tú esta medianoche? Ayer. Hermanos, estando presos y cantando himnos al Señor. A veces me pongo a pensar, ¿cuál habrán entonado? Y me gusta tanto la de Cuán grande es Él, aunque fue escrito mucho después, que yo creo que fue Cuán grande es Él, hermano. Perdonen mis herejías. Pero probablemente por ahí empezó Pablo, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, con un grillete en la mano izquierda. Mi corazón, otro grillete en el pie izquierdo, entona la canción. Y Silas le 6 segunda. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Y probablemente, hermanos, ahí en el griego le dijo Silas, oye, vamos a cantar ese de sigo creyendo en Cristo. Yo le creo cuando dice que por mí vino a morir. Yo servirle es mi deseo, por Él quiero vivir. Y yo sé, hermano, ¿tú estás preso, hermano? ¿Por qué nuestra actitud, hermano? ¿Por qué a veces ni siquiera creemos este libro infalible? O a veces, hermano, ¿sabes cómo somos? Creemos lo malo, hermanos. Le puedes preguntar a tu esposa, cuando tu esposa te pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me veo? Esa respuesta es la tribulación, hermano. El sello ahí que habla Apocalipsis. Y si le dices bien, te va a decir no es cierto. Y si le dices mal, te va a decir verdad que sí. Hermano, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? La Escritura dice prisionero de la esperanza. La actitud correcta, hermanos, es no sé lo que va a pasar, pero yo sé que Dios me va a ayudar. No sé cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Y Dios ha sido fiel, mis hermanos. Tan solo miras las historias de este libro. Recordaba un mensaje que predicó el pastor Fugate en la semana. ¿Recuerdan aquel mensaje? Dios abre camino donde no hay camino. Qué mensaje, hermanos. Escúchenlo en YouTube si alguien no lo ha escuchado. Pero nos hablaba del pueblo de Israel, cómo iban marchando por tantos años. Enfrente tenían el mar y detrás tenían a Faraón y todos los carros. Y hermanos, era como pérdida. No había escapatoria por ningún lado, hermanos. Y qué bendición, hermanos, cuando Moisés levanta la vara
Y nuestro grandioso Dios, hermano, abre el mar y cruzan en seco. ¿Tú crees que ese poder ya menguó, hermano? Ahora, ojo, hermanos, esto no es positivismo. Y espero que tengas un poquito, entre comillas. No es positivismo, hermanos. Es creer lo que dice este libro y creer en Jesucristo, hermanos. Y aunque tengamos problemas, tendremos la actitud correcta y nuestro Dios sigue en el trono, hermanos. Tengamos esperanza. Tenemos un Dios grande, hermanos. Gloria a Dios que nuestra fe esté en un Dios más grande, hermanos, que la mayoría del Dios de este mundo. La mayoría del Dios de este mundo, hermanos, cabe en una estampa, cabe en una escultura de 1 metro. Nuestro Dios no cabe ni en esta iglesia, hermanos. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Si hubo una persona en la escritura que tuvo problemas como nadie, fue Job. Curiosamente, ¿saben en qué libro de la Biblia se repite más la palabra esperanza de toda la escritura? Job. Se repite 15 veces, hermano, la palabra esperanza. Perdió su familia. Y yo sé que hemos cruzado días difíciles, hermano. Qué triste fue hace 2 semanas ir y predicar un funeral de una linda hermana de la iglesia. No estoy hablando que no ha habido problemas, no, hermano, ha habido mucho más de los cotidianos. Job perdió su familia. Job perdió su trabajo. Job perdió su transporte. Mano, Job lo perdió todo. Menos una cosa. ¿Qué creen que fue lo que Job no perdió, hermanos? La esperanza. Una cosa es fe. El día de nuestra muerte vamos a ir al cielo, amén, hermanos. Eso es por fe. Pero la esperanza es, yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida esta semana. Eso es esperanza. Vivimos con fe y con la esperanza muerta. La esperanza nos ayuda a mantener la actitud correcta. Aunque mi panorama es gris, yo sé que Dios va a hacer algo. Miren lo que dijo Job, hermanos. Job capítulo 19, verso 25. No tengo que predicar el contexto, todos conocemos la historia de Job. Job capítulo 19, versículo 25 dice la escritura: yo sé que mi Redentor vive. Hermano, ¿te imaginas la escena? Llegan los siervos de Job y le dice: oye, tus hijos se cayeron todos, murieron, solo escapé yo para darte la noticia. Y en eso dice: pues desnudo vine, desnudo salí, sea el nombre de Jehová bendito. En eso llegan los demás, le cuentan toda la historia. Y después le pega una sarna en todo el cuerpo, hermano. ¿Te imaginas la comezón que tenía y cómo tal vez pedazos de su piel se caía? Y luego, para añadirle, solamente tenía a su esposa. Y fue con ella y esperaba que le dijera: oye, ya es tiempo de congregarnos, vámonos a la iglesia cristiana bautista Fuente de Agua Viva. Y le dijo: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Eso, el ánimo que necesitaba. Hermana, ayuda idónea. ¿Eres de ánimo a tu esposo en estos días difíciles? No, gloria a Dios por esos hogares que están pasando por dificultades, pero le dice: hey, pero hay que encomendarnos a nuestro Dios. O que tal vez platican historias y dicen: ¿te acuerdas lo que Dios hizo hace 1 año? Hey, hijos, escuchen, les voy a platicar lo que Dios hizo hace 6 meses, hijos. No, Dios de padres y madres piadosas. Aunque la circunstancia sea difícil, su actitud está completamente anclada en el Señor y en las promesas de Dios. Y Job, hermanos, con toda su sarna y con su esposa que le dijo: maldice a Dios y muérete, él dijo: yo sé que mi Redentor vive.
y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, y literalmente se estaban cayendo pedazos de piel en mi carne de ver a Dios. Aunque no usa la palabra esperanza, comprendemos que esa actitud tenía esperanza en Dios, no solo fe en Dios, sino esperanza en Dios. Verso 25, yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor, hermanos, para hacer un ejemplo entendible, si una persona va a un lugar y compra una lavadora, la deja pagada, pero no traes el carro para moverla, ya es tuya la lavadora. Simplemente después vuelves, eso es redimir, venir por lo que ya compraste. Hermanos, qué expresión tan tremenda. Job dijo: a mí Jesucristo me compró con su sangre y sé que un día va a regresar por mí. Yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 14, versículo 7, miren lo que dice. Job capítulo 14, versículo 7. Dice: porque si el árbol fuera cortado, aún queda en él. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Alguien ha visto un árbol que ha sido podado y vuelve a crecer? Fíjate lo que usa Job, hermanos, en su desánimo, en su desaliento. Hermano, y no fue cualquier desaliento, no fue que un día se quedó, hermanos, con un día difícil, perdió sus hijos. Y con ese parámetro él dice: aunque el árbol sea cortado, todavía hay esperanza y puede salir. Un día vi un árbol que le había caído un rayo, pues tenía como un hoyo y seco, y me asomé, hermanos, y estaba brotando un poquito algo nuevo de ese árbol que le había caído un rayo. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. A veces, esto es muy importante, a veces ponemos nuestra fe en Dios, pero ponemos nuestra esperanza en una persona. Está mal. Nuestra fe y nuestra esperanza, la expectativa de que Dios va a hacer algo, debe también estar en Dios, hermano. Te voy a dar un ejemplo. Había un pequeño y él estaba en su cuarto y él oraba en voz alta: Padre, te pido por una bicicleta. Padre, te pido por una bicicleta. Se acerca a su abuelita y le dice: oye, hijo, no le tienes que gritar a Dios, Dios te escucha. Y le dice: ya sé, abuelita, pero quería que tú me escucharas. ¿En quién estaba su fe? En Dios. ¿En quién estaba su esperanza? Te aterrizo la idea, o sea, Dios va a usar a esa persona para tal cosa. No, hermanos. Mi fe y mi esperanza están en Dios. Vas a vivir desanimado cuando tú pones tu fe en Dios, porque tu fe, no, yo sé que tu fe está en el Señor. ¿Quién más nos puede salvar? Pero a veces tu esperanza está en tu tío, hermano, o en tal persona. Tu fe y tu esperanza están en Dios. ¿Tú crees que Dios necesita ayuda, hermano? Si no, pregúntale a Abraham con Agar. No, dejemos a Dios ser Dios. Dios sabe ser Dios y Él obra todo con un propósito, hermano. Vayamos a Salmos 73, 28. Salmos capítulo 73, versículo 28. El salmista Asaf, sabemos la historia de Asaf, y él dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y si esa es nuestra decisión esta mañana, qué buena decisión, que acercarnos a Dios es el bien. Fíjense, hermanos, he puesto en Jehová el Señor, ¿qué dice? Mi esperanza. No solamente su fe estaba en Dios, su esperanza estaba en Dios. Y vemos que su contexto no fue nada grato. Él dijo que tuvo envidia de los pecadores, pero él dijo: mi esperanza va a estar en Dios. Salmos capítulo 91, versículo 2, mira lo que dice. Un pasaje que probablemente fue el pasaje que más se empezó a usar cuando comenzó la pandemia, Salmos 91. Y el versículo 2 dice: diré yo a Jehová,
¿Qué le dijo el salmista a Jehová, hermanos? Esperanza mía. Todos usaron este versículo para que el virus no me dé. ¿Y qué mejor que me dé la esperanza? Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Leeré hasta el versículo 7. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni flecha, saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Versículo 7. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y podríamos leer todo el Salmo, hermanos, pero todo comienza al decir: habitaré con el Altísimo. Y en el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía. Versículo 2. Hermano, pudiéramos nosotros en nuestro corazón decir, como dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía. Que nuestra fe y nuestra esperanza estén en el Señor, hermanos, las dos. Salmos capítulo 71, versículo 5, espero que sean suficientes versículos para ver que esto es Biblia. Salmos capítulo 71, versículo 5 dice: porque tú, oh Señor Jehová, ¿qué le dijo el salmista? Tú eres mi esperanza. No solo mi fe está en ti, mi expectativa de que algo vas a hacer también está en ti. Mi esperanza, seguridad mía, fíjate, hermano, qué testimonio desde mi juventud. Qué bendición, hermanos, que sin importar la edad, pero podamos decir, desde aquel día Él ha sido mi esperanza. Proverbios capítulo 13, versículo 12, este versículo es muy bueno sobre este tema. Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice la Escritura: la esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Si algo no tardara, ¿para qué necesitamos la esperanza? La palabra esperanza, como que escuchas la palabra espera. Esperar muchas veces no es fácil, hermano. A veces uno tiende a desesperarse. El pueblo de Dios, el siervo de Dios sube al monte, se queda 40 días con el Señor y dicen: Moisés no ha venido, pues hagamos aquí un becerrito de oro. Solo bastó 40 días para que el pueblo de Dios fuera un idólatra. Esperanza habla de esperar. Lo he dicho, esperar en Dios no es lo más fácil, pero siempre es lo más seguro, hermano. Tal vez alguien dice: es que no sé qué hacer. Espera hasta que sepas y Dios te guíe y tomes la decisión adecuada, hermano. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero qué bendición que no se acabó hasta ese punto y coma, sino después dice: pero árbol de vida es el deseo cumplido. A veces podremos esperar y no sabemos cuánto tiempo, y esto tal vez no cambie mañana. Para el Señor 1000 años son un día, y un día son 1000 años. Pero Dios recompense nuestra espera, y que nuestra espera sea sirviéndole. Que nuestra espera no sea ahí sentados nada más, hermanos, con unas palomitas, sino que nuestra espera sea sentados en la casa de nuestro Dios. Mientras esperamos, seguimos orando a nuestro Dios. Mientras esperamos, seguimos predicando el glorioso evangelio. Mientras esperamos, nos deleitamos en seguir sirviendo a nuestro Dios. Mientras esperamos, seguimos cumpliendo la gran comisión. Salmos 146, versículo 5.
Salmos capítulo 146, versículo 5, dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Yo creo que estos textos han sido suficientes para saber que es algo muy distinto la fe y la esperanza. Aunque en cierta manera están ligados, es algo distinto. Podemos tener la fe de que vamos a ir al cielo el día de nuestra muerte y vivir sin... Entramos a la iglesia, salimos igual, hermano. Dios no va a hacer nada en mi vida. Hago mi devocional, Dios no me va a hablar. No, hermanos, tengamos la expectativa. Dios va a hacer algo en nuestra vida, hermanos. Volvemos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Para ser un prisionero de esperanza, como lo decía Zacarías, debemos estar en la fortaleza. La gran pregunta, hermanos, ya para aterrizar el mensaje: ¿cuál es la fortaleza? Vayamos a Salmos capítulo 52, versículo 6. ¿Cuál es la fortaleza de un cristiano? Salmos capítulo 52, versículo 6 dice: verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios, ¿por qué? Por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. ¿Cuál es la fortaleza de acuerdo a ese texto, hermanos? Nuestra fortaleza es nuestro Dios. Su persona, su carácter, sus atributos, su inmutabilidad. Si queremos tener esperanza, debemos estar en la fortaleza. Hermano, debemos pasar más tiempo en este libro. Y no solo escucharlo el domingo, hermano, sino que tú cada día de tu vida reconozcas que aquí está la fuente, hermanos, de un cristiano. Sería absurdo tomar el auto y no traiga gasolina. Sería absurdo, hermanos, que un cristiano trate de vivir la vida cristiana sin este libro. Es imposible. La fortaleza está en la Biblia. La fortaleza sigue estando en la oración. La fortaleza sigue estando en haciendo la voluntad de Dios. La fortaleza sigue estando en venir a la iglesia y hacer su obra. Y ahí estaremos fuertes, hermano. No en nosotros, sino en el Señor. Es inaceptable que un cristiano viva sin esperanza. Es inaceptable, hermano. Proverbios capítulo 14, versículo 32. Dice la Escritura. Proverbios 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo, mas el cristiano, mas el Hijo de Dios, en su muerte, ¿qué tiene, hermano? ¿Cuál es el panorama más triste, hermanos, oscuro, incierto, que puede tener un ser humano? Es la muerte. Y el cristiano en la muerte tiene esperanza, porque sabe que ausente del cuerpo, presente con el Señor. Yo me gocé, hermanos, cuando prediqué el funeral de hace 2 semanas. Y yo dije, nuestra hermana Irene ya no está aquí. Y creo que todos recordamos a nuestra hermana Irene porque siempre estaba muy contenta, siempre estaba, hermanos, sirviendo al Señor, cantando a Dios, incluso, hermanos, con cáncer y tantas dificultades que cruzó la hermana. Y todos los que dieron testimonio aquel día decían lo mismo, la actitud de la hermana tremenda. Y cerramos ese servicio al decir, ella ya no está aquí. Ella está viendo a su Salvador cara a cara y su sonrisa está más grande que nunca. Porque el cristiano, hermanos, incluso en la muerte, tiene esperanza.
tenemos un cielo por ganar. La esperanza nuevamente no es tener un sueño, sino esperar algo con anhelo, confiando en que será Dios quien obre. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses 1:3, leeré del 3 al 5 y dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, fíjense, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuevamente Corintios nos dicen: ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. ¿Tenemos esos tres, hermano? Vemos la importancia de este tercero, aunque muy poco se predique al respecto. ¿Cuántas veces se repite en la Escritura? Espero y nos rehusemos al vivir sin esperanza. Espero que en esos días grises y difíciles que vamos a cruzar vez tras vez, podamos recordar dentro de nosotros, hermanos: nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Que podamos recordar, hermanos, tantos pasajes. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Dios nos ayude, hermanos, a cumplir ese pasaje. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No una esperanza muerta, no una esperanza olvidada, una esperanza viva. Podremos perder muchas cosas, hermanos, pero nunca perdamos la esperanza en nuestro Dios. Martin Luther King, él llegó a decir lo siguiente: una persona puede vivir 40 días sin comer. Sentí un espíritu de incredulidad por aquí más o menos, y por aquí también. Él dijo: una persona puede durar 40 días sin comer, 3 días sin agua, 8 minutos sin aire, pero ni un segundo sin esperanza. Qué frase, hermanos, sí, todo lo que hizo Martin Luther King. Debemos poner nuestra fe, esa ya está en el Señor. Ahora también ponle tu esperanza, hermano. En Jehová he puesto mi esperanza, dijo el salmista. Hermanos, tantas historias en la Escritura y el tiempo no me lo permite, pero tan solo, hermanos, Ezequías, Dios le dijo: ya te vas a morir. Y oró y le dijo: Señor, acuérdate que he andado fielmente delante de ti. Y Dios le extendió 15 años de vida, hermanos, Ezequías. Aquella mujer viuda que decía: solamente tengo un puño de harina y aceite y nos dejaremos morir. Y vemos que nunca escaseó y cómo Dios fue fiel con aquella viuda. Hermanos, Gedeón y los 300 era imposible que ganaran, hermano. De por sí con los 32,000 ya era complicado. Y ahora solo 300. Pero fue Dios, hermanos, quien fue glorificado a través de esas historias. Regresamos y terminamos a Zacarías capítulo 9, versículo 12. Zacarías capítulo 9, versículo 12, dice la Escritura: volveos a la fortaleza. Y aquí está nuestra fortaleza, hermanos. Caminar con Dios, congregarnos. Hermanos, debemos seguir haciendo la obra de Dios. Debemos estar entusiasmados por lo que Dios va a hacer. Yo estoy entusiasmado y en la noche vamos a recibir un misionero que viene de Haití para predicarnos y retarnos a hacer más para la obra de Dios. Hermanos, en pandemia la obra de Dios sigue. Y no solo en nuestra iglesia, sino en todas las iglesias alrededor del mundo. La gran comisión no entró en pandemia, hermanos. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. No solo como creyentes no debemos ser prisioneros de vicios, ni de preocupaciones y miedos, sino estar a la ofensiva y ser prisioneros de: ya tengo mi fe en Dios,
pero también voy a poner mi esperanza en Dios. No sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que Dios lo va a hacer. Seamos distintos, cambiemos nuestra manera de pensar. En cualquier problema que estemos enfrentando y enfrentaremos más adelante, tengamos la esperanza de que Dios lo va a usar para un bien, hermanos. Recuérdalo esta semana y el resto de tu vida. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, hermano. Dios nos ayude a tener esperanza. Yo sé que aquí en la iglesia es muy fácil tenerla. En la iglesia incluso se nos exhorta a decir amén. Y le hacemos así, es cierto, voy a tener esperanza. Pero solamente basta un WhatsApp, hermano. Solamente basta un comentario. Solo basta una historia, hermano. Y nos vamos ahí con el salmista David al valle de sombra de muerte, temiendo mal alguno. Este mensaje no lo predico para la iglesia, lo predico para tu trabajo, hermano. Lo predico para tu familia. Lo predico para cuando enfrentes retos, hermano, que tus ojos vuelvan a esto y decir, tengo que volver a la fortaleza. Y Dios me ayude a que mi fe y mi esperanza estén en el Señor. Hasta que no aprendamos y decidamos ser prisioneros de esperanza, seremos prisioneros de todo lo demás, hermano. Leía una historia de guerra de un general. Y este general le dijeron sus soldados, el enemigo es mucho más que nosotros y es imposible la victoria, no podemos luchar. Y el general respondió, vayamos porque la cosecha será aún más grande. Y él le añadió, si el sol puede entrar, también nosotros. No es en ti y en tu carisma y en tu habilidad, porque esa se nos acaba muy rápido. Pero es en esta fortaleza que incluso, hermanos, cuando somos débiles, el apóstol Pablo dijo, soy fuerte, porque ya no confío en mí, sino confío en Cristo y en sus fuerzas. Y aquella persona que todavía no tenga la seguridad de ir al cielo el día de su muerte, sea presente o sea por internet, te tengo buenas noticias. Las buenas nuevas son el evangelio. Las buenas nuevas es que Dios nos amó de tal manera que entregó a Jesucristo para morir en una cruz, llevar nuestros pecados sobre Él, derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Y si el día de hoy te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, el Señor nos promete que iremos al cielo el día de nuestra muerte, no por nosotros ni nuestras buenas obras, sino por el sacrificio perfecto de Cristo. Y te invito a que puedas arrepentirte y poner toda tu fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar, hermano.